En el enunciado tenemos dos oraciones diferentes. Una está separada por comillas, con lo cual esto nos está diciendo que tenemos la oración de manera literal, y después tenemos la reproducción de lo que ha dicho esa otra persona de manera literal. Así que estamos delante del tema del reported speech. Cuando tenemos que pasar una oración de estilo directo a estilo indirecto, los verbos suelen ir un grado más hacia el pasado. Entonces tenemos que tener en cuenta, por un lado, en qué tiempo verbal está la oración principal, la que está en estilo directo, para después saber qué tiempo verbal voy a utilizar en la oración en estilo indirecto. En este caso, la oración en estilo directo tiene el auxiliar did y el verbo principal en infinitivo, por lo tanto tenemos una oración en past simple. Cuando tenemos una oración en past simple, esa oración en past simple en estilo directo pasará a past perfect en reported speech. Por tanto, la opción B es incorrecta porque finished está en past simple y tenemos que cambiar el tiempo verbal. Y la opción D también es incorrecta porque también tenemos la oración en past simple. Otro cambio que tenemos que hacer al pasar oraciones interrogativas a reported speech es que una oración interrogativa ya deja de ser una oración interrogativa en el estilo indirecto. Como veis, en esta segunda oración no tenemos el simbolito de pregunta, con lo cual pasa a ser, esa pregunta directa pasa a ser una pregunta indirecta. Lo que tenemos que tener en cuenta en esos casos es que las preguntas indirectas ya no tienen estructura de oraciones interrogativas, sino que tendremos que estructurarlas como si tuviéramos delante una oración afirmativa. Una oración afirmativa en past perfect se forma con el sujeto, después el past simple de have, es decir, had, y el participio del verbo principal. Por eso, la opción C es incorrecta porque lo que tenemos es el nexo de unión, el conector if, que une una oración, lo que decimos nosotros, con lo que ha preguntado la otra persona, pero tenemos después el past perfect estructurado en forma interrogativa. Como la oración en reported speech ya no es una interrogativa, sino que es una pregunta indirecta, la tenemos que estructurar como una oración afirmativa. Por tanto, la opción correcta es la A. Did you finish the homework? Heather asked me if I had finished the homework. ¿Terminaste la tarea? Heather me preguntó si había terminado la tarea. El resto de opciones, por tanto, son incorrectas porque cuando tenemos una oración en estilo directo en past simple, al reproducirla en estilo indirecto, la tendremos que pasar al past perfect. La opción B está en past simple. Y la opción D la podemos eliminar por dos motivos. Una es que está en past simple, pero es que además mantiene la estructura de pregunta y ya no estamos delante de una oración interrogativa, sino que es una pregunta indirecta. La opción C está en past perfect, pero tiene estructura de pregunta y en este caso ya no podemos estructurarla como si fuese una pregunta porque es una pregunta indirecta. Si no aparece el simbolito de pregunta, tenemos que estructurarla como si fuera una afirmativa. Entonces, en esos casos no tenemos que cambiar el orden entre have y I. Tenemos que poner primero el sujeto, después had y después el participio. Así que la C la eliminamos también.